de la actual situación en la que nos encontramos, porque según estudios dicen que después del COVID ha habido una caída de la facturación de hasta 55.000 millones de euros durante el primer trimestre de este año, ¿vale? Lo que es equivalente al 40%, ¿vale? Y no solamente eso, que haya bajado la caída de la facturación, sino que es posible, hay estudios en los que dicen de que pueden desaparecer unos 85.000 locales, así como 680.000 puestos de trabajo. ¿Vale? Entonces, esta situación, como es un sector muy afectado por esta situación, pues le he querido plantear unas preguntas a María para ver cuál cree que puede ser el futuro y las posibles oportunidades delictivas que podamos llegar a encontrar. Por ejemplo, ¿cuál crees que es el caldo de cultivo criminológico que puede dejar el COVID en el sector de la hostelería? Principalmente el desempleo. El desempleo realmente va a ser bastante alto. Ya lo hay, porque lo que te comentaba, mucha gente en la hostelería lamentablemente no tiene contratos y ya por ahí mucha gente se quedó por fuera, sin ERTE, sin una mínima condición de aval del Estado, porque no te corresponde paro, no te corresponde ERTE, te has quedado sin trabajo, no te vuelven a llamar porque no es responsabilidad de ellos ni siquiera, o sea, el empleador se ha librado totalmente de ti, sin ninguna responsabilidad legal. Y va a haber muchísimo desempleo, y ya sabemos que el desempleo pues, es un factor que se asocia a los niveles de delincuencia, lamentablemente. Pienso que puede ser ese específicamente, o sea, el desempleo va a ser bastante alto, sobre todo en una comunidad como Andalucía que vive de la hostelería. ¿Y tú crees que el hecho que haya tanto desempleo pueda crear que, como soy un empleado, llevo, por ejemplo, 2 o 3 años, conozco muy bien los procedimientos, conozco el local, voy a aprovechar y voy a intentar robar en la caja o en los productos? ¿Tú crees que puede suceder ese tipo de situaciones? Sí, sí, de hecho ha ocurrido. O sea, aquí en Granada, lamentablemente hace poco hubo un robo de un almacén, de estos que están fuera Sí. del bar. Han vaciado completamente el almacén. Casualmente sabía dónde estaban las cámaras, casualmente sabía todo, cómo funcionaba todo, qué tipo de llave necesitabas para abrir la puerta, todo este tipo de cosas, porque los vecinos no registraron ruidos. Al parecer fue una operación súper impecable. Y pues yo pienso que es eso, pues un ex trabajadores, porque es que es muy difícil, Begoña, saber dónde está ubicado el almacén, qué cosas tiene, cuánto peso tienes que manejar, cuántas personas tienes que contar para llevarte todo lo que hay adentro, dónde están las cámaras ubicadas, ¿me entiendes? O sea, creo que es bastante sospechoso, y si no es una persona directamente que trabajaba allí, por lo menos estará involucrada, a mi parecer. Y creo que estas consecuencias sí se van a ver bastante. Porque, ¿cuál crees que será la evolución de la acción delincuencial en el sector de la hostelería? Sobre todo la sustracción de alimentos, pienso yo que puede aumentar, ¿eh? Por el descontrol del inventario, que yo creo que más de uno va a tener que poner a preocuparse un poco más, como dices tú, ya que las ventas van a ser menos, o sea, mi porcentaje de local ya no es el 100%, sino que viene un 30% nada más, y tengo que estar un poco más pendiente de mi mercancía, ¿no? Porque al final, si nada más estoy facturando el 30% de lo que facturaba y ahora tengo la misma cantidad de pérdidas que antes, yo creo que las personas se darán un poco más cuenta de esto, ¿no? Pero realmente creo que viene dado por eso, por la sustracción de mercancía y dinero, que es una cosa que ya ocurre, pero que va a ocurrir más, que va a ocurrir más. Y como no han habido consecuencias hasta ahora, lo que te decía, las personas lo que han hecho es una carrera delictiva, incluso sin ser delincuentes. Las personas no entran a un lugar siendo delincuentes necesariamente, ¿me entiendes? Estos empleados que hacen hurto no siempre entran y eran delincuentes anteriormente, sino que hay muchas motivaciones dentro y pocas medidas de control que han visto la oportunidad o la presión o la necesidad de lo que comentaba en mi presentación, ¿no? Ahora yo creo que va a haber un poco más de necesidad que de Sí, presión, ¿no? sí, obviamente, porque al final es la necesidad básica. Sí, es muy lamentable, pero sí. Sí. Ahí, en un webinar celebrado el 30 de abril por Outstanding Security Performance Awards, comentaba el doctor Peter Schimmel que la actual situación del COVID puede ser la causa de un posible incremento de los delitos de cuello blanco. Es decir, que ¿tú crees que en el sector de la hostelería puede haber que algún tipo de fraude por parte de los empresarios en el sentido de que tengan dinero guardado o que personas que tengan dinero que
que no sea legal, es decir, que haya como un blanqueamiento de dinero, aprovechando esta situación del COVID y que los propios negocios necesitan una inyección de liquidez. ¿Tú crees que puede suceder? Yo creo que es bastante probable en cuanto a la inyección de liquidez, ¿no? Porque ahorita están dando bastantes medidas a los pequeños negocios y bueno, de eso suelen aprovecharse muchas personas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a narcotraficantes, por ejemplo, utilizan mucho estos pequeños establecimientos. Es una cosa que sucede mucho en mi país, por ejemplo. Estos pequeños establecimientos, ¿no? Para lavar dinero, no sé si acá puede haber esta posibilidad. Entonces está el crédito que me da el banco, más el dinero que yo le inyecto, más todas estas cosas que tienen muy poco control, Begoña, realmente, porque es que Sí. son exageradas la cantidad de demandas que hay, el Estado no se da abasto, es muy fácil jugar con eso ahorita, ¿me entiendes? Pienso que puede ser una oportunidad, sí, efectivamente, porque realmente dentro de la hostelería otro tipo de fraude de cuello blanco, no sé, como a lo mejor el fraude de los ERTE que están ocurriendo ahorita, lo veo muy Sí, complicado porque con la hostelería tú no puedes trabajar desde tu casa, ¿me entiendes? Yo no puedo decir claro. que mis empleados tienen un ERTE y no están trabajando porque los vas a ver en la calle, ¿me entiendes? Los vas a ver en la calle, no pueden trabajar desde casa. Exactamente. Luego, otro, además de los camareros, algo que se está dando actualmente muchísimo, es el tema de la comida a domicilio. Entonces, ya ha habido casos en los que están utilizando a los repartidores para hacer un reparto de droga. Pero ¿tú crees que también pueden llegar a ser posibles víctimas de robos, hurtos o violencia durante el transporte? Yo creo que algo que va a tener que cuidarse, porque realmente sí, sí pienso que pueden ser víctimas. Quizás un poco más que los demás, porque la gente sabe que están llevando cosas, ¿no? Es como un seguro de que esta gente está llevando comida y a lo mejor si las necesidades de la población con respecto a la alimentación aumentan, es más probable que yo agarre a una persona que va sola en una moto, sola, llevando comida, Mm. a que a lo mejor me meta en un domicilio, por ejemplo. Creo que es mucho menos complicado, ¿no? Pienso que sí, que los negocios van a tener que tratar de buscar un poco la seguridad de su empleado, quizás trazando rutas, quizás, no sé, buscando algunas otras formas de protegerlo de esto, ¿no? Porque sí pienso que sea más probable. ¿Y tú crees que puede haber una suplantación de la identidad de los repartidores a la hora de distribuir esa droga? No sé si una suplantación de identidad, no, no lo sé. Es probable también, ¿no? Pero sí, sí están utilizando mucho esta excusa de repartir comida para llevar drogas. O sea, si tú te pones a pensar, desde que está el estado de alarma, en todos lados hay policías, Begoña, y a cada persona que está Hmm. afuera parada le están preguntando qué está haciendo allí, o por qué está, qué va a hacer, y a dónde va, y por qué no tiene perro, o por qué... O sea, imagínate aquellas personas que son despachadoras de droga y no tienen un perro. Como hacen, por ejemplo, para salir Sí. a repartir, ¿no? ¿Con qué excusa? Entonces, ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, se ha visto personas involucradas vendiendo a través de Globo, por ejemplo, fue una cosa que descubrieron hace poco, ¿no? Que despachaba mercancía a través de Globo, una cosa que no me parece para nada descabellada, o el chico que consiguieron en Madrid también, que trabajaba para una empresa de verdad de comida, de repartición de comida, y aprovechaba de Ujú. atender también a sus clientes paralelamente, ¿no? Entonces llevaba la comida y su negocio, las dos cosas allí junto con él, Sí, y exactamente. pienso que sí, va a ser una excusa para poder hacerlo, porque igualmente la demanda sigue estando, o sea, hay gente que quiere seguir consumiendo y lamentablemente no puedo salir a vendértela. Hay mucha policía en la calle ahorita, ¿sabes? Es mucho riesgo yo salir a despachar droga, por ejemplo. Entonces necesito una excusa, ¿no? Exactamente. Y ya de la última pregunta, ya para terminar este. ¿Crees que el hecho del abandono de los establecimientos que vayan a cerrar totalmente temporalmente o ya indefinidamente debido a que no les sale rentable abrir el negocio, pueden llegar a ser víctimas o pueden ser aprovechadas por los ocupas? Los ocupas, para aquellas personas que están viendo este vídeo y no sepan lo que es, son aquellas personas que no son propietarias ni poseedoras de la vivienda, pero lo utilizan el lugar, el establecimiento, pues para vivir. Y lo que hacen son gastos, porque en estos edificios todavía sigue funcionando la luz, el agua, y eso a final de cuentas pues genera un gasto que ellos no lo pagan, pero los pagan otras personas. Entonces, ¿esta situación tú crees que puede generar que utilicen estos establecimientos los ocupas? Por supuesto que sí, realmente que sí. O sea, primero que nada, depende de las seguridades que dé el Estado. Pero ahorita el Estado está muy concentrado en otras cosas. O sea, pienso que es complicado.
sobre todo porque se calcula que la mayoría de los negocios que van a quebrar, Begoña, de la hostelería son pequeños barrios, ¿no? Entonces son los negocios de estos barrios que están metidos en callecitas, que a lo mejor atendían a esa pequeña comunidad de las personas que vivían allí, y es un lugar muy fácil de entrar, ¿no? Son lugares, lo que te comentaba, pocos protegidos, no tienen sistema de alarma, no tienen puertas Mm. blindadas, no tienen absolutamente nada, entonces realmente sí veo la posibilidad de que los ocupas lleguen a entrar allí, ¿no? Y realmente llamaría a las personas a tomar precaución de esto porque va a ocurrir, ¿sabes? Son muchísimos los locales que ya, de hecho, sobre todo los que estaban alquilados, ya han abandonado por completo, ¿sabes? Son muchísimos. Y nada más tenemos 2 meses en este proceso y todavía nos espera un rato más. Entonces yo creo que van a ser muchos más. Y estos son lugares perfectos para este momento para vivir, sobre todo porque lo que tú decías, o sea, un local de estos también cuenta con agua, también cuenta con luz, que muchas veces no le dan la baja porque sencillamente es un beneficio del local después para alquilarlo, porque es súper complicado dar la alta, cuesta un montón de dinero dar la alta a un local comercial, y entonces muchas veces lo venden como una cosa positiva del local, o sea, yo te lo alquilo y ya tiene la luz y ya tiene el agua, ¿verdad? Y no la quito sobre todo en los barrios pequeños, porque ya cuesta alquilar un local allí. Imagínate si después también tienes que gastarte 2.000 euros dando la alta a la luz, al agua, buscando el gas, todo. Entonces son cosas que suelen dejar. Entonces sí Pues veo sí. la posibilidad. Pues a ver cómo acabará esto y a ver en qué consecuencias delictuales puede llevar a cabo. Bueno, Esperemos que pues, no. pues sí. Bueno, pues ya hemos terminado un poco lo que es el desarrollo del proyecto. Ha sido un poco largo, disculparme, No porque nos pasa hemos nada. decidido un poco más de 1 hora y media, disculparme. Pero me parece un tema muy apasionante y creo que está muy poco tocado, sobre todo por el tema de la criminología, y que creo que es algo en lo que nos podríamos enfocar también. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, algún comentario que quiera compartir, tanto de parte de los que nos están viendo en YouTube como los que estamos en Zoom. Vamos a esperar. De momento no veo ninguna pregunta. No sé si, María, tú quieres comentar algo como Sí, modo de quería comentar conclusión. una cosa, porque realmente pues había una compañera mía, una colega, una criminóloga que está en Venezuela trabajando ahorita en este momento en un hotel, y ella me comentaba que pues le interesaba esta exposición. Lamentablemente no sé si ha podido acudir o no, pero su pregunta era la siguiente: me decía que dentro del hotel se estaban robando la comida. Ahora bien, yo te aconsejo lo siguiente, ¿no? He vivido ya esto en muchísimas oportunidades, incluso personalmente, porque también tuve un restaurante, y la mejor manera de mitigarlo es los pesos. Es decir, comida llegada, en Venezuela ahorita el problema de la comida es bastante delicado, como muchos sabrán en la situación de Venezuela, ¿no? Comida llegada, comida pesada, es decir, porcionar absolutamente todo lo que llega, nada se guarda entero. Es decir, si yo tengo en el menú 5 tipos de carne, cada carne, no sé, por persona son 300 gramos, ¿verdad? Y yo Ujú. traje 6 kilos, no dejar los 6 kilos, jamás hagan esto, sino agarrar estos 6 kilos, porcionarlo y decir, por ejemplo, tenemos para 8 porciones de este tipo de plato, ¿no? Entonces, estas 8 porciones en la semana a lo mejor vendí solamente 5 platos, me deberían quedar 3. Es una forma muy fácil de controlar el inventario si no cuentan con buenas herramientas, si no cuentan con internet, si no cuentan... Una forma poco arcaica, pero es bastante efectiva, aparte que no se desperdicia comida, no se pierde alimento y tienes un control exacto de lo que estás vendiendo y de lo que no estás vendiendo. Entonces, esa es una recomendación que quería darle. Ah, pues espero que le sea útil. Luego ya te diré si se apunta, luego me dices quién era y te lo digo. Bueno, Verónica Giardenella, disculpa que digas mal tu apellido, perdona. Dice, excelente entrevista. Rolando Grimaldo, ha sido muy interesante. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias a Muchas gracias. vosotros. Y Laura también aquí nos dice que muy bueno. Pues nada, si no hay ninguna pregunta, de todas formas podréis contactar con María en su LinkedIn, que os lo paso ahora, para aquellas personas que se encuentran en Zoom. Y bueno, ya es todo. Muchas gracias por vuestra asistencia